Hola nuevamente. Una vez que ya tenemos las opciones definidas, recuerden que yo cargué las de fábrica. Este mensaje dice que se han cargado exitosamente las opciones de fábrica. Es un buen punto de partida, empecemos de ahí. Lo primero que tenemos que ver es la visualización del Sound Vision. Nosotros si nos vamos a esta pestaña, que son las cajas de herramientas que se le llaman, o toolboxes en inglés, aquí lo dice. Nosotros vemos que la primera opción, yo actualmente estoy usando una MacBook Pro, si yo doy Command 1, la opción que me da es la visualización 3D. Recordemos que con clic izquierdo, si doy clic, sostengo y muevo mi mouse, me puedo mover alrededor del área de proyección. Si doy clic derecho y sostengo, puedo mover de esta manera. Y si con la ruedita puedo hacer zoom out o zoom in, dependiendo de cómo esté configurada su computadora, ¿no? Si yo doy hacia adelante, en este caso de mi Mac, me alejo, zoom out. Si doy hacia atrás en la ruedita, zoom in, ¿no? Entonces, clic izquierdo para rotar, clic derecho para mover todo el proyecto y la ruedita zoom in, zoom out. En los cursos de Sound Vision recomiendan, incluso casi digamos exigen que haya un mouse. Esto para mayor facilidad de la operación. Entonces si yo vuelvo a Command 1, aquí tengo mi área de proyección en donde voy a proyectar, valga la redundancia, mi proyecto, ¿no? La instalación de bocinas o el montaje de cualquiera de los modelos de L-Acoustics. Recordemos que el eje verde es el eje de las Yes, siendo la zona verde mayormente marcada como verde la zona positiva y por default el área de audiencia. Eje de las Yes positivos es área de audiencia. El eje rojo es el eje de las X y el eje azul es el eje Z o la altura, siendo el azul mayormente marcado o el azul fuerte pues Z positivo en altura y azul más bajito pues Z negativo en dado caso de que pues quisiéramos utilizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener es, digamos, y es lo que el ejercicio que queremos hacer hoy, que quiero hacer hoy y compartirles, es un diseño básico del área de audiencia y del escenario. Lo primero que tenemos que tener es un plano cartesiano previamente dibujado de nuestra área de audiencia. Yo utilicé esta página para tener los puntos. Esta es digamos, una vista aérea de mi área de audiencia, que si nosotros en cuanto tengamos un área de audiencia se va a habilitar esta parte que se llama Top View o vista general, que en términos mayores sería más o menos esto, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es lo que tenemos acá. Si yo doy zoom aquí a este plano cartesiano, vemos que el eje horizontal es el eje de las X y el eje vertical el eje de las Y, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar el área de audiencia. Yo aquí previamente tengo 4 puntos A, B, C, D. Lo primero que se recomienda en L-Acoustics es dibujar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces mi punto A vendría siendo stage right, B vendría siendo stage right o house left, C vendría siendo house right, D también vendría siendo house right o stage left, para los que saben la terminología de las posiciones del escenario. Entonces, si se fijan, voy yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, A, B, C, D. Y tenemos lo que vendría siendo el escenario. En este caso yo tengo un escenario cuadrado, es para el ejemplo, de 20 por 20. Entonces, si se fijan, seguimos la misma lógica de ir en contra de las manecillas del reloj. E,
F, G y H. Vamos a primero dibujar los primeros puntos del escenario. Lo primero que a mí me agrada hacer, y esto es por una guía visual, es crear un grupo. A este grupo le voy a llamar audiencia. Y como guía visual, este grupo cuando no esté activo va a ser de color negro, y cuando esté activo, digamos a manera de simular el color del pasto, va a ser verde. Entonces aquí lo tenemos. A continuación, lo que voy a agregar es una superficie. Los puntos van a ser A, B, C, y si yo agrego un cuarto punto, va a ser D. Y los siguientes copiemos los puntos de nuestro plano cartesiano que nos tomamos el tiempo de dibujar anteriormente. Nosotros vamos a ver que aquí en el eje de las zetas todo va a ser 0. Y a manera de recomendación, si se fijan, aquí por default no alcanzamos a ver, pero esto es importantísimo, si no, no vamos a tener mapeo. El nivel de escucha de la audiencia, marcado en metros, yo por default lo voy a poner en 1.73. Digamos que esa es mi altura, pero digamos la altura promedio de una persona en México. En los cursos pues lo cierran a 1.7, dejémoslo en 1.7. La gente sentada en promedio mide 1.2, ¿no? Entonces si tu audiencia va a estar sentada, si sabes que va a ser un evento al aire libre donde la gente va a estar sentada, pues déjalo en 1.2. Yo lo voy a dejar en 1.7 y va a ser lo primero que voy a modificar. Entonces vamos copiando. El punto A en el eje de las X es 50, tab 0, y la altura va a ser 0. El siguiente punto, lo vamos a ver acá, es el B, es 50. Estamos dibujando una zona de audiencia de 100 metros por 100 metros, ¿vale? 50, 100, entonces si se fijan voy copiando los puntos. El punto C es menos 50 y ahí vamos a ver y 100. ¿Cómo se va a dibujar la primera zona de audiencia? Está en negro, recuerden, porque no está habilitada para escucha. Y el D es menos 50, 0. Menos 50, 0, y el eje de las zetas nos lo va a dar en automático. Ahora, ¿por qué está en negro? Vamos a ver. Si yo deshabilito esto, ahí está habilitado, entonces tal vez puse los colores al revés. Si se fijan, esto es algo bueno para ver. Y lo que me hizo falta fue leer. Vamos a darle aquí un pequeño zoom. Color de los elementos enabled es digamos activados. Entonces aquí vamos a ponerle ese color verde, el que sea. Y color de los elementos desactivados, ahora sí vamos a elegir el negro del que les platicaba, ¿vale? Si se fijan, esta pestaña es que están 0 superficies activadas. Si yo le doy clic, hago zoom out, ahora sí ya está en verde. Si desactivo, aquí desactivo la zona de escucha, ahí está en negro. Entonces ya es una referencia visual de cuando sé que la audiencia está activada o está desactivada. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? Aquí le voy a quitar el quinto punto, me lo dio por default al darle tap. Si yo hubiera hecho en el sentido de las manecillas del reloj esta área de audiencia, lo que me daría es una superficie, digamos, invertida o reverse, en reversa o invertida. Yo le voy a dar clic aquí y entonces aparecería un poco oscura. Y a la hora de un síntoma de esto, de haberlo hecho al revés, es que cuando yo agregue una bocina no voy a tener los puntos de impacto sobre el área de audiencia. Entonces vamos a darle otra vez reverse. Y si se fijan, aquí hay un pequeño cambio. Le voy a dar reverse y fíjense el cambio que sucede en esta área. Reverse, si se fijan, voy en el sentido de las manecillas del reloj. Antes era A, vamos a ver nuestro plano cartesiano, A, B, C, D, y ahora voy de D a A, D, C, B, A.
Entonces aquí vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo le doy reversa, vamos en el sentido contrario de las manecillas del reloj y entonces ya así ya tengo mi área de audiencia. Esto sería el primer ejemplo. Les voy a dejar de tarea, digamos, dibujar el escenario, que son los puntos E, F, G y H. Recuerden, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y recuerden poner, primero que nada, Ansan a veces te lo esconde. Siempre recuerden darle aquí a la derecha o hacer un poquito más grande su área de modificación de valores, que tengan un nivel de escucha de la audiencia de 1.7 estando parados o 1.2 estando sentados. Entonces así es como dibujamos ahora un área de audiencia básica, que en este caso es un rectángulo. Un tip sencillo es esta ahí de información. Cuando yo le doy clic y me posiciono con el mouse en una de estas líneas, yo puedo ver entonces que el valor que dice acá, fíjense, es de 100 metros por 100 metros. ¿Ok? Les dejo entonces de tarea el stage, el escenario.